Licenciado, buenos días compañeros, todos, buenos días. En esta oportunidad a mí y a mi grupo nos ha tocado exponer sobre la codificación del derecho administrativo, los cuales los participantes somos Carlos Manuel Flores Inca, Gianfranco Umpire Huanca, Paola Palma Moscoso y Ronnie Sandro Mamaña Lenoca. Bien, yo les voy a dar una breve introducción sobre este tema que es tan importante de la codificación del derecho administrativo. Bien, la codificación se trata de una ley amplia, sistemáticamente construida, expresada en principios claros, que ordena al menos toda la esfera de vida, o si no toda la vida de una sociedad determinada. Bien, abarcando más este tema, les voy a dar también otro concepto sobre que este supone un proceso histórico de amplio alcance para la configuración del derecho contemporáneo. El proceso del codificador responde a dos motivaciones básicas. Una es la unificación legislativa. Esto sirve como instrumento de cohesión al servicio de Estado nacional y centralizado, y otra es la necesidad de una sistematización y profunda renovación sentida en Europa desde el Renacimiento como la consecuencia de una concepción lógica y formal de derecho que se tiene unas raíces en el naturalismo racionalista para la codificación, y esta va unida también a una renovación ideológica que también, pero a tal renovación para los juristas de la Escuela de Derecho Natural. Esto nos dice que no afecta solo a los principios, sino que va más allá de los esquemas puramente teóricos y afectos a la misma esencia jurídica y a su ordenación sistemática. Bien, la codificación supone a la vez una renovación de orden jurídico y una renovación en forma de manifestación de la orden, y de manera indirecta afecta al ordenamiento y manejo del sistema político, que es el proceso decimonónico que heredaron los sistemas ideológicos, que también esto llevó a los gobiernos nacionales a buscar la unidad a través de la elaboración de códigos. Esto realmente, la codificación comienza con el Código Civil. Primero solo fueron complicaciones del derecho antiguo, que es el códex. Es por ello que es necesario establecer la diferencia entre el códex, la recopilación y la codificación. Que la codificación moderna comienza con el Código Civil, pues es hoy en día un punto de partida en todas las codificaciones conocidas. Después de la codificación del derecho administrativo en Latinoamérica ha tenido una importante evolución histórica desde que empezó específicamente en los años 70, cuando se sancionó la primera de las leyes nacionales sobre procedimientos administrativos que se dictaron en el continente. En la actualidad, la mayoría de países cuentan con leyes de esta naturaleza, y en todos ellos puede decirse que la historia del derecho administrativo se divide en dos. Bien, ahora les voy a hablar sobre el proceso histórico. Esto nos dice que realmente la codificación comienza con el Código Civil, como ya le he venido mencionando, porque, como bien señala Paolo Grossi, primero solo fueron complicaciones del derecho antiguo, que es el Códex. La cuestión aquí es qué hace el Código de Napoleón con una cosa diversa. Es la búsqueda de este sistema lógico descargado, impersonal y desligado de todo derecho medieval, antiguo y de privilegios. Por ello, su relevancia en jurisprudencia, la codificación devino como un símbolo de la modernidad en el mundo occidental y como la expresión de un derecho nacional y racional, que intenta ser más vigoroso, eficiente que el ius comune. Codificar es hacer o formar un cuerpo de leyes metódicos y sistemático. Esta idea de fijar el derecho en un cuerpo jurídico
que podemos llamar en términos generales códigos, es muy antigua. La codificación lleva a la supresión de las estructuras jurídicas del antiguo régimen basado en jus comune, sustituyéndolo por un nuevo régimen jurídico, que esto se inicia con el humanismo y esto prosigue con el jus naturalismo racionalista. La codificación es la consecuencia lógica de la ideología de la ilustración a través de los códigos en el justnaturalismo, allá la forma más gráfica de expresión. En este modo no de fijar el derecho pertenece a la tradición jurídica continental, que es europea, que se derivaba de la influencia del justnaturalismo racionalista. Se dieron también la tarea de planear sus sociedades a futuro elaborado de códigos. Dentro de esta noción se puede incluir los códigos fundamentales o políticos, que son constituciones, y los correspondientes a una rama determinada del derecho, que es el civil, mercantil, penal, entre otros. Bueno, en nuestro país, a pesar de la codificación, se presenta después del 1811, que nuestro país consiguió la codificación francés napoleónica, que en todos los códigos se buscó no consagrar los principios que los inspiraron: la igualdad ante la ley, el respeto ante toda ley, el respeto irrestricto a la propiedad privada, la consagración de los derechos del hombre frente al Estado y la codificación en la agrupación orgánica completa y sistemática de todas las normas que se refieren a una misma materia, que esto pues no nos permite contradicción ni ambigüedad, y teniendo ellas una vida unitaria. Un punto también que es bien importante y nos señala que es orgánica, porque las leyes que lo integran forman un todo, en lo cual las partes se hallan dispuestas guardando como consonancia y armonía, que este es sistemática porque todas las disposiciones que lo componen se hallan ordenadamente relacionadas entre sí, y es completa porque debería tener todas las normas de una misma especie vigentes en un determinado momento histórico. Ahora les voy a hablar sobre el Código Civil, que esta es la codificación ilustrada. Buscó como principal objetivo la ordenación racional de los códigos de su forma sistemática y articulada, y ante su elaboración se encontró dos opciones: crear un código totalmente nuevo, que es derivado de los principios fundamentales de la razón, o aprovechar el antiguo derecho siempre y cuando respondiera o estuviera acorde con los principios racionalistas de la Ilustración, por lo que este código no es un producto totalmente de derecho romano. En este sentido, son históricas las batallas ideológicas entre quien considera que el derecho romano sigue vigente en los códigos y quien se asegura que fue totalmente superado, porque si bien el principal documento es el que se basa en el Códex de Teodosirano, gran parte del código es totalmente innovado, como la generalización del sujeto jurídico, primacía de la voluntad individual y a través de la autonomía privada, que este fundamento consensual del derecho contractual, estructura igualitaria del derecho de sus sucesiones y una concepción individualista y absoluta de la propiedad. Bien, con esto concluyo yo mi participación en la exposición y doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, yo voy a hablarles acerca de lo que es la codificación del derecho administrativo. En este caso podemos definirlo como una agrupación orgánica, sistemática y completa de todas las normas que se refieren a una misma materia, no permitiendo la contradicción ni ambigüedad. También tenemos a lo que sería el código. El código sería el grupo o el cuerpo de la codificación. En el derecho, el conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas y principios jurídicos. Codificar es ciertamente una tarea difícil, pero no de imposible realización. Ejemplos de otras codificaciones lo comprueban, en este caso, los códigos de procedimientos civiles y penales,
los códigos de comercio, que inclusive se llega a atribuir su paternidad a un solo jurista. En el campo administrativo también existe la codificación, que no es ajena a esta parte de la jurisprudencia. El derecho administrativo no está codificado en la mayoría de los países, a diferencia de otras ramas, como el derecho civil, penal y constitucional. La codificación administrativa, entendido como la elaboración de un código administrativo, ha sido objeto de encontradas opiniones por parte de la doctrina desde el siglo XIX, la que ha afirmado o negado, según la postura adoptada, la posibilidad e imposibilidad de tal tarea, al lado de que esta existe una tercera tesis, la cual admite solo la codificación parcial por materias. Esto implica el admitir o no lo científico y la jurisdiccionalidad del derecho administrativo, así como prever el futuro de este. Con la codificación, el derecho administrativo es un complejo de principios y normas de derecho público interno que regula la organización y comportamiento de la administración pública, ya sea directa o indirectamente, las relaciones de la administración pública con los administrados, a fin de satisfacer y lograr las finalidades del interés público hacia la que se debe tener la administración. Dentro de ello, estos ocupan tres posiciones: los partidarios de la codificación, los que se oponen a esta y los que afirman la posibilidad parcial. En el Perú, el reglamento del 11 de noviembre de 1967, esta norma fue aprobada en el decreto número 6 y a su vez fue reemplazada en 1992 por la ley 2744, que hoy en día la conocemos como la ley del procedimiento administrativo. Los códigos tienen la virtud de que todas o gran parte de las normas sobre determinada rama de derecho se encuentran agrupadas en un solo cuerpo normativo, lo que facilita el estudio y la aplicación del derecho. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, por otro lado, también tenemos a los agentes individuales de la administración pública. Bueno, ahora vamos a hablarles un poco acerca de lo que es el concepto del agente individual de la administración. La administración actúa a través de una organización, pero esta no tiene vida propia, sino que requiere del concurso de las personas físicas que le dan vida y cuyos actos serán imputados al ente administrativo. Los agentes, en su más amplia acepción, mantienen la nota común de realizar prestaciones personales para el funcionamiento del servicio público y otras actividades del Estado. Continuamos con el funcionario público. Bueno, el ciudadano que es elegido o designado por la autoridad competente conforme al ordenamiento legal para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Los cargos políticos y de confianza son los determinados por la ley. También tenemos el empleado público. Se refiere al empleado como servidor público, definiéndolo como el ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la administración pública con nombramiento o contrato de autoridad competente, con las formalidades de la ley en jornadas legal y sujeto a retribución remuneraria permanente en periodos regulares. La diferencia importante es la que en el funcionario ejerce representación externa del Estado y aquellos cuya actividad se limita al fuero interno sin organizar obligaciones para los administrados en forma directa llamados empleados o servidores. Prosiguiendo, también tenemos a la naturaleza jurídica en la relación agente-Estado. Bueno, la determinación de la naturaleza jurídica es que se caracteriza su relación con el Estado, alcanza tanto al empleado público como al funcionario, donde se abarcan dos aspectos íntimamente vinculados. Primero, la situación del funcionario o servidor público es una de derecho privado o de derecho público, y segundo, la naturaleza del vínculo del funcionario o empleado con el Estado es contractual, legal o reglamentario. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora voy a hablarles acerca de las teorías de la codificación. Bueno,
como primera teoría tenemos a la teoría negativa, y esta teoría propone que el derecho administrativo debe ir a la par con el desarrollo administrativo. En esta teoría la codificación estanca el derecho administrativo. Quizás la controversia más célebre que ha existido al respecto sea la que sostuvieron a principios del siglo XIX dos alemanes, que en este caso en el año 1814 Thibaut publicaba un famoso escrito titulado De la necesidad de un derecho civil para toda Alemania. Apoyaba su argumentación en la idea de que el derecho ejerce una acción correctiva sobre la sociedad y se impone a los hábitos e inclinaciones de los hombres. La voz que pedía un código civil para toda Alemania halló un gran eco en el espíritu público de este país, pero tuvo un formidable adversario, que en este caso se llamaba Savigny, que le refutó en un libro famoso titulado De la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, donde afirmaba que el derecho es un producto de la vida social y no una idea abstracta que pueda limitar y fijarse en las fórmulas regidas por los artículos de un código, que la codificación detiene el desenvolvimiento de este producto histórico e impide su posterior evolución, sofocando la fuente originaria que lo crea, y así pasar de esto a la evolución continua. Bueno, resulta inútil la codificación porque bien pronto el código queda separado por las nuevas producciones espontáneas del pueblo, y anticuándose en breve tiempo es una forma muy descabellada, y añadía que los tiempos no habían alcanzado madurez jurídica suficiente para proceder a una buena codificación. Continuando, también tenemos a la teoría positiva. La teoría positiva dice que la codificación facilita el conocimiento y aplicación didáctica oportuna. En verdad, las argumentaciones de Savigny tenían alguna base, pero no puede desconocerse que las ventajas son, en todo caso, muy superiores a los inconvenientes. Desde luego, la codificación simplifica el conocimiento del derecho, pues es mucho más fácil conocer las normas jurídicas cuando están todas concentradas, por decirlo así, en un cuerpo jurídico, que cuando se hallan dispersas innumerables leyes. El abogado, el juez y el estudiante encuentran su labor mucho más fácil. A su vez, procura la generalización de los principios y normas. Además, la ley, por la misma razón anterior, queda al alcance de un mayor número de ciudadanos en cuanto está dispersa en diversos textos. También se sostenía que una vez terminado un código se le rodeaba de una atmósfera sagrada que provocaba una inercia en los hombres para modificarlo, aun cuando sus prospectos no respondieran al momento presente. Pero si bien la objeción pudo ser atendible en tiempos de los romanos, hoy en día no lo puede ser, por cuanto el legislador siempre se haya dispuesto a sincronizar las necesidades sociales y dictar las leyes modificatorias o complementarias que ya reclaman. Esto permite al pueblo extraer las normas y principios que rigen determinada materia. Por otro lado, la jurisprudencia actual tiene una tendencia a revocar la ley sin alterar su texto. Cuando encuentra normas inadecuadas al momento presente, busca el sentido de la ley que más acomoda al espíritu de la época, y es ese sentido el que se aplica al caso concreto sometido a su conocimiento. Esto expresa que la codificación procura la generalización de los principios y normas, facilita el conocimiento y aplicación didáctica oportuna y permite al pueblo extraer las normas y principios que rigen determinada materia.
Dentro de estas teorías también tenemos a las teorías privatistas, solo como antecedente porque la doctrina moderna las ha rechazado. Las tesis privatistas más importantes son la teoría del mandato, de locación de servicios y del control trinominado del derecho civil. Comenzamos a hablar por la teoría del mandato. El Estado elige libremente al funcionario y le retira a su arbitrario un carácter de mandatario que le hubiese conferido, que es el funcionario o empleado público, representan al Estado y lo obligan directamente con sus actos. Así como también los agentes tienen la facultad de retirarse de función o de empleo cuando lo deseen, salvo obligaciones que terminan las comisiones emprendidas. Prosiguiendo también tenemos la teoría de locación de servicios, producto de una libre convención de las partes en igualdad de condiciones, concreta un intercambio de prestaciones. El Estado paga una retribución y el agente presta un servicio. También tenemos a la teoría del contrato innominado de derecho civil. Recibe cierta determinación y reglas según las leyes especiales. En los contratos innominados debe cumplirse una prestación para obligar a la otra parte, cuando una de las partes había ejecutado su prestación, quedando la otra obligada a cumplir la suya. Los funcionarios tienen deberes y derechos correlativos. Así también vamos a hablar de las teorías publicistas impregnadas de la noción del Estado como representativo de los intereses generales de la sociedad. Sostienen la supremacía de la voluntad estatal sobre las particulares. Prosiguiendo también tenemos a la teoría política, donde el Estado goza de omnipotencia para exigir unilateralmente y contra la voluntad del individuo la prestación de un servicio. Prosiguiendo también tenemos a la teoría estatutaria. Se refiere a que solo la voluntad del Estado es suficiente para generar la relación jurídica del empleo jurídico, sin necesidad de coerción ni contrato. El empleado no contrata ni delibera con la administración pública, sino que asume una función preconstituida por el Estado para ejercer una actividad considerada necesaria o útil a los fines colectivos. En este caso, los elementos constitutivos de la relación del empleo son la impersonalidad y la discrecionalidad del poder público. Continuando también tenemos a la teoría del contrato de derecho público. Los fundamentos principales de esta teoría son: no puede desestimarse la voluntad del individuo que concurre con la voluntad estatal para la acepción del nombramiento, así como también que este contrato es de derecho público por cuanto uno de los contratantes siendo el Estado que representa intereses generales. Los elementos esenciales del contrato público son los siguientes: los sujetos, el Estado y el agente. El objeto, la finalidad necesaria, siendo la prestación de la actividad personal. Causa jurídica, todo lo que entra en el conjunto de derechos del funcionario. También tenemos a la teoría del acto bilateral. En el empleo público concurren dos voluntades: el Estado, el que nombra al servidor, y el empleado, el que acepta el nombramiento. En este caso, la manifestación de la voluntad del servidor es posterior a la del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre las características de un código. Entre las principales características de un código podemos citar lo siguiente: casi siempre regulan solo una rama del derecho. Generalmente tienen título preliminar. Son cuerpos legales muy conocidos entre los juristas. Su redacción casi siempre es encargada a una comisión de jurisconsultos y especialistas en las ramas del derecho que regula el código para su posterior discusión, revisión y aprobación. Siguiente diapositiva, por favor. Constituyen una mayor parte de normas que le da importancia dentro del sistema jurídico. Para acabar con mi exposición, en conclusión, se considera inconveniente la codificación del derecho administrativo,
porque de acuerdo a la ciencia y filosofía del derecho, el propio sistema es inconcluso en su estado actual, ya que éste está construyéndose y reconstruyéndose porque desde el punto de vista de política de la administración, esta obedece al campo de la política del Estado en general, los fines del propio Estado están en debate y finalmente porque la legislación y reglamentaciones en el caso de Perú, como en otros países, garantizan ya debidamente a los administrados que sienten lesionados sus derechos. Con esto le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las ventajas de codificación. Bueno, eh, tenemos en todas las instituciones jurídicas, estas tienen sus ventajas, las cuales estas son necesarias estudiar para las ventajas de la codificación. Bueno, todas estas en gran parte de las normas, estas sobre todo, estas determinan, ¿no?, la rama del derecho, ya que estas se encuentran agrupadas en un solo cuerpo normativo y esta facilita, ¿no?, la aplicación del estudio, eh, facilita el estudio a la aplicación del derecho. Bueno, también tenemos a la codificación es aquellas normas legales que estas ofrecen gran permanencia como ocurrencia con el derecho civil y por lo menos esta es una relativa permanencia. Bueno, esta es una rama de la legislativa. Continuando con la exposición, tenemos a las desventajas de la codificación. Bueno, estas en las instituciones jurídicas, estas no solo tienen ventajas, sino también que tienen muchas desventajas, deficiencias que se va a presentar. Bueno, les voy a mencionar. Bueno, tenemos a la codificación, tiene desventaja de no poder aprobarse de un día para otro, sino que esto requiere todo un proceso a largo tiempo. Bueno, un proceso que estas incluyen muchos supuestos, el nombramiento, una comisión revisora y una comisión reformadora. Bueno, otra desventaja tenemos ya que estos códigos es para modificarlos o sustituirlos es necesario establecer la resistencia de los grupos intelectuales, y grupos que se resisten, ¿no?, a los cambios. Bueno, también otra desventaja tenemos, si bien es cierto que el derecho peruano para modificar una ley se sigue estos pasos, ¿no?, para modificar un código, los mismos pasos de que se sirve para modificar una ley, esta se aplica para modificar un código. En este último caso, es precisar, que se debe seguir en el mismo procedimiento que se modifica una ley. Como cuando se modifica o se sustituye un código, es necesario un cierto consenso por parte de los juristas o jurisconsultos, abogados, magistrados, fiscales, regidores y profesores y entre otros. Continuando con la exposición, tenemos el tema de la codificación del derecho administrativo en el Perú y Latinoamérica. Esto empezó el 10 de abril en el 2001. Esta se publicó en el Perú de la ley número 2744 del procedimiento administrativo general, promulgada precisamente por uno de los destacados profesores del derecho administrativo de América Latina. En el entonces el presidente Valentín Paniagua, con dicha ley redactada con un importante
equipo de profesores peruanos, con el profesor Jorge Danos a la cabeza, el Perú se incorporó definitivamente a la corriente contemporánea, ¿no?, de la codificación formal en el procedimiento administrativo. Está siendo el texto, bueno, en el texto peruano, ¿no?, uno realmente el único en el continente, pues estas recogieron en él, ¿no?, enriqueciéndose, bueno, de todos los principios del procedimiento administrativo, que éstas habían venido conformando de las décadas anteriores, o sea, de generación en generación, bueno, en nuestros países por la doctrina y la jurisprudencia y la legislación. Bueno, en el año 2011, por tanto, no solo los administrados peruanos, sino que todos los latinoamericanos estaban celebrando en el 10º aniversario de la promulgación de esta importantísima ley 2744. Pero esta sin olvidar, ¿no?, al supuesto, por supuesto, esta no es una fecha que no se olvida, ¿no? Bueno, que también este año estamos celebrando los 44 años de, de su antecedente remoto. Bueno, las normas del Reglamento General del Procedimiento Administrativo, que está dictado mediante el Decreto Supremo 006 6756 de 1967, y este reglamento fue el primer cuerpo normativo en la materia en toda la América Latina, y esta marcó la pauta para el desarrollo de las regulaciones posteriores. Bueno, en efecto, después del reglamento peruano de 1967, la primera de las leyes del procedimiento administrativo que se dictó en América Latina fue la ley de los procedimientos administrativos, ley 19549, de que fue remotada por la ley 21686, ya que esta siguió al decreto ley del 640 sobre los procedimientos administrativos dictados. Bueno, en la ley general de la administración pública, esta se reguló en los procedimientos administrativos, no solo en ellos, sino que materialmente todos estos aspectos esenciales del derecho administrativo, estas son consideradas como especie manual, que estas van redactadas de forma de artículos a la rama del derecho. Bueno, la ley del procedimiento administrativo está en un periodo muy largo, ¿no? Bueno, por otra parte, en una forma tienen estos rasgos en común, ya por todo lo mencionado, está influenciada por la legislación española, ¿no?, mayoritariamente a través del régimen jurídico de la administración del Estado de 1957 y ley del procedimiento administrativo, ¿no?, en el 1958, ya que estas fueron sustituidas por ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo, ¿no?, ya que estas son modificadas por la ley 41999 del 13 de enero de 1999. Esta cumplió, ¿no? Esta influyó mucho en la redacción de la ley peruana del 2001. Bueno, se pone ejemplo, ¿no? El derecho administrativo latinoamericano está influenciado por sus inicios de los principios del derecho administrativo francés. Bueno, también por resaltar, ¿no? Bueno, de todo esto, este proceso positivización del derecho administrativo, hoy se puede considerar como un signo más, ¿no?, de la importante evolución del derecho administrativo en la América Latina. Bueno, está precisamente, ¿no?, en el del derecho, el proceso de la decodificación,
que se ha materializado particularmente en la sanción de estas leyes que regulan, bueno, el procedimiento administrativo en general. Bueno, en todos los países, además, en otra forma, las leyes del procedimiento administrativo están dictadas, ¿no?, a un debido proceso de la historia del derecho administrativo. Estas en dos grandes etapas de su evolución, que estas van referidas por un supuesto en la sanción de las dichas leyes en otra etapa posterior. Bueno, estas leyes actualmente rigen una ley general del procedimiento administrativo 27444, ley que modifica, ¿no?, a la 29060. El derecho administrativo nacional, tradicionalmente estas han seguido la tendencia legislativa del proceso administrativo. También los regímenes legales del procedimiento especializado que presidieron, ¿no?, a las reglas uniformes. Esta con la ley 2744 de Derecho Administrativo, estas han sentado a las bases para una integración del tratamiento uniforme del administrado. Bueno, ¿frente a qué? Frente a las potestades públicas, que estas conllevan una mejor predictibilidad a la administración, ¿no? Bueno, está en su transparencia, ¿no?, en la cautela de las facultades legales y constitucionales. Bueno, le paso la voz a mi siguiente compañera. Siguiendo con la exposición, yo hablaré de la problemática entre Federico Justo von Thibaut y Federico Carlos von Savigny. La dominación francesa en Alemania a través de las conquistas de Napoleón al principio del siglo XIX logra aplicar en ciertas regiones el código napoleónico en reemplazo del derecho local. Esta introducción del derecho extranjero a la vez que ofendió al amor patrio de los alemanes lo demostraba la insuficiencia de su propio derecho, compuesto de ley y estatutos locales de cada uno de los estados, y por el antiguo derecho romano. De ello nació la idea de crear un código civil general para todos los estados alemanes, que además implicaría un primer paso hacia la unificación y centralización federativa, que todos consideraban como una necesaria urgente. Haciéndose de esta idea, el jurisconsulto Antonio Federico Hus von Thibaut publicó en Heidelberg en junio de 1814 un opúsculo titulado de la necesidad de un derecho civil común para Alemania. Sostenían que el derecho alemán era insuficiente y que el desenvolvimiento ulterior del derecho local facilitaba la desmembración del espíritu nacional. Por lo demás, el derecho romano que se aplicaba en Alemania era extranjero, ajeno a las normalidades alemanas. No respondía a las necesidades nacionales y sus disposiciones, por oscuras y contradictorias, dificultaban su conocimiento. Para salvar todo ello. Era indispensable crear un código civil común, cuyo efecto proponía la reunión de un congreso de juristas teóricos y prácticos para que lo elaborasen. Tales fueron sus argumentos jurídicos y políticos en pro de la idea de sancionar cuanto antes el Código Civil Común para Alemania. Federico Carlos von Savigny refutó inmediato a Thibaut con otro opúsculo que apareció también en 1814, que tituló de la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho. Considera que no puede admitirse que el derecho sea un producto del azar, de la voluntad de los hombres.
Resulta que las necesidades de la vida y del pueblo estima que el derecho es un conducto espontáneo del pueblo y de la historia, aunque puede ser modificado por la ley. Pero en esos momentos, con la creación del Código General para Alemania, se pretendía mejorar el derecho nacional y unificar el país. Ambas cosas, según Savigny, eran difíciles, inoportunas y casi imposibles. Consideró que Alemania no estaba en modo alguno preparada para la codificación. El derecho, decía, no se cultivaba suficientemente y no había el menor informe entre las tendencias jurídicas de los diversos estados. Los distintos derechos de estos no coincidían entre sí. Aconsejó buscar en la tradición romana germana el verdadero derecho y no aprovisionarlo en un instante. Los principios del derecho moderno eran gran parte de origen romano, pero en el siglo transcurrido desde los tiempos de Roma se había modificado y enriquecido. Era preciso, pues, distinguir y apreciar las modificaciones y los agresados hechos por el pueblo en tantos siglos. Por último, había que comprobar que el derecho romano, que principios habían caído en completo desuso para olvidarlos y no seguir obedeciéndolos. Mientras llegaba la oportunidad de emprender la codificación, Savigny consideraba que el remedio consistía en una organización progresiva de la ciencia del derecho, que podía ser común a toda la nación. Si bien los argumentos de Thibaut tienen una enorme dosis de desastre, práctica y teóricamente, Savigny, representante de la escuela histórica que fundó el jurista alemán Gustav Hugo, triunfó sobre Thibaut. Tanto es así que el Código Civil alemán recién fue sancionado en 1896 y puso en vigencia en 1900. Pero si en ese entonces el historismo venció al racionalismo como sistema de legislación, como forma de expresión del derecho, la codificación se abrió para que los tiempos sucesivos, de lo cual da cuenta el movimiento universal en forma de la codificación revelada por la sanción de códigos de la generación de los países. Hoy nadie pone en duda las ventajas de codificar el derecho. La polémica entre Thibaut y Savigny es ilustrativa en los atenientes a la oportunidad de una codificación determinada. Ambos deseaban el mismo objetivo, el Código Civil Común para Alemania, pero disentían acerca de los medios adecuados para lograrlo. Mientras veía la causa del mal en las fuentes del derecho y estimaba cómo remediar las creencias del código, Sabina encontraba el mal en la falta de adecuados conocimientos por parte de los juristas en la época, considerando por ello que el país no estaba en condiciones de proceder a una codificación. Las conclusiones. Según las palabras de Savigny en su famoso libro de la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho, donde afirmaba que el derecho es un producto de la vida social y no una idea abstracta que puede circunscribirse y fijarse en las fórmulas rígidas de los artículos de un código, que la codificación detiene el desenvolvimiento de este producto histórico e impide su ulterior evaluación sofocando la fuente originaria de que lo crea. Y si a pesar de esto la evolución continua resulta inútil la codificación, porque bien pronto el código queda superado por las nuevas producciones espontáneas del pueblo, y anticuándose en breve tiempo es inútil, y añadir que los tiempos
no habían alcanzado madurez jurídica suficiente para proceder a una buena codificación. Pero es también de considerar desde luego que la codificación simplifica el conocimiento del hecho, pues es mucho más fácil conocer las normas jurídicas cuando están todas concentradas, por decirlo así, en un cuerpo jurídico, en cuando se hallan dispersas en innumerables leyes. El abogado, el juez y el estudiante encuentran su labor mucho más fácil, procura la generación de los principios y normas. Además, la ley, por la misma razón anterior, queda al alcance de un número mayor de ciudadanos que cuenta esta dispersa en diversos textos. Savigny también sostenía que una vez terminado un código, se lo rodeaba de una atmósfera sagrada que provoca una inercia en los hombres para modificarlo aun cuando sus preceptos no, no respondieran al momento presente. Pero si bien la objeción puede ser entendible en tiempos de los romanos, ahí no lo puede ser, por cuando el legislador siempre se haya dispuesto a sincronizar las necesidades sociales y dictar las leyes multiplicatorias o complementarias que aquellas reclaman. Permite al pueblo extraer las normas principios que rigen determinada materia. Por otro lado, la jurisprudencia actual tiene una tendencia de renovar la ley sin alterar su texto. Cuando encuentra normas inadecuadas al momento presente, busca el sentido de la ley que más acomoda el espíritu de la época. Y es ese sentido al que publica el caso centrado y cometido en su conocimiento. La codificación es muy importante para el Perú debido a que en nuestro país se aplica el civil law o derecho romano germánico. Los códigos en general, el civil y penal, ayudan a tener un mejor acceso a la gran cantidad de normas que rigen en esas ramas del derecho y que cada día aumentan. En el derecho administrativo, la codificación permitiría un mejor manejo y entendimiento de las leyes que conciernen al Estado y toda la esfera pública. Sin embargo, la gran cantidad de normas, sumada a las que se añaden cada día, hace casi posible que se haga un código administrativo. Gracias.